Esta apertura, digamos, que estamos haciendo hoy del Camping Correntoso tiene que ver con el lanzamiento, ¿no?, de la temporada del verano. Y esto, bueno, lo venimos realizando ya hace años, ya llevamos una década de este evento que hacemos todos los años en esta época. Bueno, y tiene que ver justamente, ¿no?, con que hacemos este lanzamiento de temporada porque, bueno, es un lugar muy visitado por mucha gente, sobre todo los vecinos acá de la sociedad de Villa Langostura, y esa es la razón por la cual, digamos, hacemos la apertura, ¿no? Eso por un lado. Y después porque tiene que ver con que este espacio lo hemos puesto en resguardo en el diciembre de 2011. Esto es parte del territorio del lote pastoril número 9, territorio que se le reconoció a Pachila Antreón en el año 1902. Entonces, a partir de ahí que nosotros reivindicamos este espacio, ¿no? Aunque estuvo mucho tiempo sin manos de la comunidad, y la que estuvo, digamos, en la que nos usurpó este lugar fue el municipio en su entonces, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí que nosotros este lugar nunca lo abandonamos, nunca lo entregamos, nunca renunciamos a este espacio. Y sin embargo el municipio se tomó la atribución, digamos, de adjudicarse este espacio, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza toda una situación, un conflicto con el municipio de Villa Langostura y una puja por este lugar. Entonces nosotros lo que hicimos en el 2011 fue un acto de reivindicación sobre este espacio, y a partir de ahí estamos haciendo nosotros los administradores de este lugar. Este espacio lo hemos reivindicado, pero también con la idea de poder llevar adelante, digamos, un proyecto de turismo con identidad, ¿no?, mapuche. Nosotros queremos también desarrollarnos, porque esto es parte de nuestro territorio, así como este un espacio territorial, tenemos otros tantos, digamos, que están en amenaza permanente. Pero nosotros los espacios no lo queremos, no lo obtenemos o no lo recuperamos, no lo ponemos en resguardo caprichosamente, sino que lo hacemos también con una idea de llevar adelante, digamos, un desarrollo que es a través del Comefelén, el buen vivir. Por eso nosotros, cuando hacemos este evento en este tiempo, lo enmarcamos dentro del Comefelén, ¿no?, porque consideramos que los territorios están justamente para eso, para nosotros desarrollarnos y poder llevar un buen vivir, ¿no?, en los territorios. Los mapuches tenemos en el transcurso, digamos, del año, ¿no?, del año mapuche, podríamos decir, distintos eventos que tienen que ver justamente, ¿no?, cómo está hoy la naturaleza, cómo hay distintas expresiones, formas que nosotros de alguna manera lo tenemos que reivindicar y recuperar también, ¿no?, como por ejemplo el Huaynochipantu. Esta actividad que hacemos el Comefelén también tiene que ver justamente con que va cada vez, se va entendiendo cada vez más, ¿no?, el concepto. Pues lo que queremos nosotros es que, o lo que nosotros planteamos, que el buen vivir es para todo, no solamente para el pueblo mapuche, sino que tiene que ser para todo, para toda la sociedad, ¿no? Y en ese sentido es que hacemos reivindicación de ese concepto, ¿no? Buscamos esta fecha, como lo del Huaynochipantu, otra actividad que estamos llevando adelante, ¿no?, en nuestro territorio. Así que eso para nosotros es muy importante, porque también este espacio también el Camping Correntoso ha servido para que también la sociedad comprenda, ¿no?, qué es lo que nosotros estamos planteando. De hecho, lo que vos mencionabas en relación a este conversatorio que tuvimos hoy a la mañana, se expresaron distintas voces, ¿no?, distintas organizaciones, instituciones que están comprometidas, digamos, con la causa, y que también dentro de su espacio están generando o están visibilizando, ¿no?, las distintas realidades o conflictos que hay. Y eso es lo que nosotros pretendemos también, ¿no? O sea, cómo hacemos una alianza también con el resto de las organizaciones sociales, vecinos, que también están reivindicando, ¿no?, el buen vivir, ¿no? Y eso como una forma de desarrollo, porque eso también tiene que ver que el buen vivir para nosotros es un modelo de vida que ya hemos decidido a lo que sería el desarrollo, digamos, Huinca, ¿no? El desarrollo Huinca hoy lo que viene a destruirnos concretamente. Por eso se dan toda esta situación, por ejemplo, como el cambio climático, ¿no? Es una cuestión que se está dando a nivel mundial, y que nosotros los pueblos indígenas estamos dando el ejemplo, ¿no?, de que hoy los bosques están conservados gracias
a que nosotros como cultura indígena tenemos una relación con ella y por lo tanto eso tiene que ser perpetuo para siempre. Bueno, hoy tuvimos una ceremonia, un huichachipán, a la mañana comenzamos temprano, 8 de la mañana. Eso también es parte, digamos, de lo primero que tenemos que hacer es saludar acá al Lausquén, el lago Correntoso. Consistió en eso, hoy a la mañana empezamos con la ceremonia, después luego continuamos con un saludo, ¿no?, de la autoridad y un saludo de todos los presentes y llevamos adelante un conversatorio, ¿no? Un poco hablamos del contexto actual, ¿no?, en la que estamos hoy como pueblo mapuche. Fue compartido con el resto de los compañeros, compañeras, vecinos e inclusive organizaciones, instituciones comprometidas. Luego de eso, hicimos un almuerzo comunitario, el curanto, que recién terminamos ahí de comer, muy rico, hecho por un equipo de PEN y Lamien de la comunidad, a la cual obviamente lo felicitamos y agradecemos. Y bueno, y ahora vamos a llevar adelante una actividad que tiene que ver, digamos, con el palenque, un juego milenario mapuche que justamente queremos ponerlo en práctica. Ahora se da el comienzo, digamos, la apertura y a partir de ahora ya está habilitado para que vengan los vecinos, vecinas. Arranca ahora y es hasta finales de febrero, más o menos, fines de febrero, que ya empieza a mermar un poco la calor, pero son 2 meses intensos, ¿no? O sea, enero, febrero, son los 2 meses, digamos, temporada fuerte que tenemos, así que en esos meses pueden venir a visitarnos. Bueno, ¿qué servicios tiene el camping y qué es lo que la gente puede venir a hacer, no? Bueno, acá tenemos servicios de acampe, de parrilla, hay servicios de baño, también de sanitario, ducha y también hospedaje. Por ahora tenemos esos servicios, pero la idea sería que a futuro vayamos mejorando y tengamos cada vez más y mejor servicio, por supuesto, ¿no? Y por otro lado, también mencionar de que estamos trabajando un proyecto de un circuito turístico, ¿no?, dentro de la comunidad, a la cual tenemos el apoyo ahí de los técnicos de la Universidad del Comahue, del asentamiento San Martín de los Andes y de la Universidad de Cuyo, ¿no?, que nos están colaborando, ayudando para realizar este sueño que tenemos, ¿no?, de tener un circuito turístico mapuche dentro de nuestro territorio. Tenemos muchas capacidades acá, ¿no?, a través de nuestra Lamien, que tienen muy buena mano para la gastronomía mapuche y es algo que queremos empezar a aplicar, ¿no? Estamos ahora llevando adelante un curso, talleres, ¿no?, de aprendizaje sobre el tema y por suerte tenemos Lamienes que le están poniendo muchas ganas a esto. De hecho hoy hubo también, aparte del curanto, hubo alguna comida ahí mapuche, ahí que también circuló, muy rico, y las ñañas están acá presentes. Eso es lo que queremos, en ese sentido digo yo que queremos ir mejorando, ¿no? Porque la idea es que esto tenga identidad y que en la identidad se pongamos en valor todo ese conocimiento, ¿no?, que está medio perdido, pero lo queremos ir recuperando. Así que eso va a ser también, ese es el objetivo que tenemos acá en relación a este camping. Bueno, ¿y de Villa Langostura cuánto está el camping? No, Villa Langostura está a 5 kilómetros. Estamos a 5 kilómetros de Villa Langostura y hay acceso, digamos, por vehículo, hay colectivos también de urbanos que te dejan en la entrada y vos podés ingresar caminando, ¿no?, disfrutando lo que es la costanera Nahuel Huapi y Correntoso. Así que esas son las formas de llegar acá. ¿Cómo está hoy la comunidad? ¿Cuáles son como los temas de importancia o de agenda que hoy tiene Pachila Entregado? Bueno, hoy nosotros, mirá, tenemos una agenda bastante variada, bien completa, en el sentido, ¿no?, de que tenemos todavía dentro del territorio conflictos acá adentro, ¿no? Hay causas que todavía están abiertas y los trámites todavía continúan. Por otro lado, estamos, bueno, peleando para que se pueda dar y se cumpla con esta famosa ley 2660, a la cual, digamos, la comunidad ya hizo el relevamiento, se hizo el relevamiento acá en el territorio en el 2015, pero quedó inconclusa. Ahora lo que estamos esperando es la carpeta técnica,
Por eso también estamos ahí a la expectativa de qué es lo que va a pasar con la prórroga, ¿no?, de la 26.160. Por otro lado, estamos teniendo un conflicto en puerta ahí con Vialidad Nacional. Vialidad Nacional nos está a través de un proyecto de ruta de circunvalación, nos va a atravesar parte del territorio, bueno, a la cual hay 12 familias que están siendo afectadas, y obviamente acompañado a toda la comunidad es que hemos planteado a los directivos de Vialidad Nacional de llevar un proceso de consulta, ¿no?, en base a nuestro derecho. Ese proceso de consulta parece ser de que Vialidad no lo acepta, porque hace días atrás ya se manifestó el jefe de Alberto Ciampini, que es el jefe de Vialidad Nacional acá en la provincia de Neuquén, donde dijo, bueno, que él no podía hacer nada y que iba a dejar todo en manos de la justicia. O sea, lo que quiere decir, o lo que interpretamos nosotros, que Vialidad Nacional está esperando que nos desalojen. Entonces nosotros vamos a tomar medidas con respecto a eso, y pronto vamos a tener un tribunal para definir cuál va a ser la medida que vamos a llevar adelante. Bueno, Beni, muchas gracias, y no sé si también hay o quisieran ustedes enviar un mensaje a la gente mapuche que pueda verlos también, y obviamente al resto de la sociedad. Bueno, sí, en un principio aprovechar el canal, siempre obviamente siempre queremos y siempre decimos que el canal siga por unos años más, porque necesitamos de tener un canal mapuche donde nosotros podamos expresarnos libremente y podamos decir libremente, digamos, lo que sentimos y cómo nos queremos proyectar también, ¿no? Entonces, en ese sentido, alentar a que sigamos, digamos, luchando, defendiendo nuestro territorio al resto de las comunidades que van a escuchar, que están escuchando, porque esa es la forma, digamos, de que podamos salir adelante, ¿no?, como pueblo nación mapuche. Y nosotros, en ese sentido, también como mensaje de que nunca tenemos que dejar de decir que tenemos derecho, ¿no?, sino todo lo contrario. Hay que seguir diciendo que tenemos derecho y hay que seguir peleando, digamos, por nuestro territorio y nuestra libre determinación.